Cordial saludo. En este video vamos a hablar sobre los bioelementos y las biomoléculas. Mi nombre es Alison Camila Melo Telles y lo primero sobre lo que hablar son los bioelementos. ¿Qué son los bioelementos? Los bioelementos son diferentes tipos de átomos que constituyen la materia viva y se clasifican en tres grupos. Los primarios son los que se encuentran en mayor proporción en la materia viva. A este grupo pertenece el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. También los podemos llamar las CHOMPs. En los secundarios encontramos en una proporción menor y pertenecen a este grupo el calcio, el sodio, el potasio, el magnesio y el cloro. Y por último encontramos los oligoelementos, que son los que se encuentran en la mínima cantidad en los seres vivos, y los elementos pertenecientes son el hierro, el magneseno, el cobre, el zinc, y podemos encontrar muchos otros. ¿Qué son las biomoléculas? Se les considera biomoléculas a los compuestos que al unirse y volverse conjunto conforman materia viva. En otras palabras, podemos decir que son los elementos bases para la vida de un ser vivo. Las podemos clasificar en dos: biomoléculas orgánicas y biomoléculas inorgánicas. Cada una de ellas tiene, llamémoslo, ramas, que por ejemplo en las orgánicas encontramos los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Por otro lado, en las inorgánicas encontramos el agua, las sales minerales y los gases. Para este video solamente vamos a hablar de biomoléculas orgánicas. Las biomoléculas orgánicas son moléculas con una estructura a base de carbono que son sintetizadas solo por los seres vivos. ¿Esto qué quiere decir? Que siempre vamos a encontrar estas moléculas en los seres vivos. Los carbohidratos son conocidos más como azúcares. Se encuentran, son esenciales solo para los seres vivos, ya que casi todos los organismos la utilizan como materiales de reserva porque contienen mucha energía potencial que se puede aprovechar para mantener la vida del ser. Se encuentran clasificados en dos: simples y complejos. Los simples son los monosacáridos, los disacáridos y los oligosacáridos, y por otro lado en los complejos encontramos los polisacáridos. Estos polisacáridos se dividen en dos, que son los polisacáridos de reserva y los polisacáridos estructurales. Entonces encontramos los monosacáridos, que son los azúcares más simples formados solo por una molécula. Como nos podemos dar cuenta, tenemos el ejemplo entre glucosa, fructosa y ribosa. Aunque son muy parecidos, son muy diferentes, ya que la glucosa es mucha azúcar. Está compuesta por carbonilos e hidroxilos. Entonces podemos concluir que un carbohidrato es un carbonilo polihidroxilado, ya que, como nos podemos dar cuenta, no tiene solo un hidroxilo, sino que tienen muchos en su cadena de carbono. Los oligosacáridos son los que están formados por un grupo de 2 a 10 monosacáridos. Dependiendo del número adquiere el nombre de disacáridos, 2, trisacáridos 3, tetrasacáridos 4 y de ahí en adelante. Como ejemplo, tenemos la lactosa y la sacarosa. Igualmente, como podemos observar, son cadenas muy similares, pero a pesar de que son tan similares, tienen funciones totalmente diferentes. Y por último encontramos los más complejos, que son los polisacáridos. Son polímeros de monosacáridos. Esto quiere decir que es la unión de más de 10 monosacáridos, pueden ser miles, y funcionan como reservas energéticas. También tienen funciones estructurales. Estas funciones de reservas energéticas las podemos observar tanto en plantas como en animales, y las funciones estructurales quiere decir que dan forma y firmeza a ciertos organismos. Continuamos con los lípidos. Los lípidos
son comúnmente conocidos como grasa. Incluyen un gran número de moléculas de distintos tipos que se definen más bien por su solubilidad, ya que su principal característica en común, aparte de la estructura que los lípidos tienen, es que son insolubles en agua. Solamente son solubles en solventes orgánicos. Esto se denomina liposolubles. Los solventes orgánicos que podemos encontrar pueden ser el etanol, el éter, el cloroformo, la acetona y otros. Se clasifican de acuerdo a su composición química. Como podemos observar en este mapa, se pueden clasificar en saponificables, que quiere decir que las moléculas se hidrolizan en soluciones alcalinas, produciendo esteres de ácidos grasos. Y los insaponificables son una clase de lípidos que no se hidrolizan en presencia de hidróxidos. Los lípidos saponificables se dividen en ácidos grasos, lípidos neutros, lípidos anfipáticos y de ellos salen otras ramas. En los insaponificables solo tenemos los terpenos y los esteroides. Los tipos de lípidos que podemos encontrar. Entonces, son las grasas, como ya lo había mencionado. Encontramos las grasas saturadas, que son consideradas las grasas malignas, ya que cuando se consumen en exceso pueden ocasionar problemas de colesterol y trastornos de circulación. Entonces, esto genera aterosclerosis, que es que se endurezcan las arterias. Y la mayoría de las grasas saturadas provienen de origen animal, como son las carnes rojas, la mantequilla, aceites de palma y de coco. Estos son los más ricos en esas grasas. Las grasas insaturadas son aceites, ya que a temperatura ambiente se encuentran en estado líquido. Son beneficiosas para la salud, ya que regulan el nivel de colesterol y previenen las enfermedades cardiovasculares. Estas grasas insaturadas se dividen en dos, que son las monoinsaturadas y las poliinsaturadas. Las monoinsaturadas son las que se encuentran presentes en el aceite de oliva o de colza. También las podemos encontrar en los frutos secos, como son los pistachos, las almendras, las avellanas, y entre otras. Las grasas poliinsaturadas se encuentran más que todo en el aceite de girasol, aceite de pescado, maíz, azafrán y también en pescados azules como son el salmón, el atún y las sardinas, ya que como hemos escuchado y nos hemos podido dar cuenta, estos pescados son muy buenos. Es por lo mismo, porque tienen grasas insaturadas, o sea, nos benefician. Por otro lado, encontramos que las grasas poliinsaturadas se subdividen en distintos tipos, destacando sus propiedades: las grasas omega 3 y las grasas omega 6, que son las que podemos encontrar en las semillas de girasol. Y por ejemplo, las grasas omega 6 son más conocidas como ácido linoleico, y las omega 3 es el ácido linolénico. Ahora vamos a hablar de las grasas trans. Estas se producen mediante un proceso químico que se denomina hidrogenación. Esta hidrogenación consiste en añadir hidrógeno a algunos aceites vegetales. Este procedimiento se emplea con el fin de potenciar el sabor y mejorar la textura de los procesos alimenticios. Hay que tener en cuenta que la hidrogenación también provoca que una parte de las grasas poliinsaturadas se transformen en grasas saturadas, lo que no es conveniente, así que no debemos abusar de ellas. Continuamos con los tipos de lípidos y encontramos los fosfolípidos. Son lípidos anfipáticos, es decir que una parte de ellos son solubles en agua y otra región los rechaza. Quiere decir que no todo el fosfolípido es soluble en agua. En el colesterol, que es el otro tipo de lípidos, tiene muchas funciones, ya que tiene funciones estructurales, que es la formación de la membrana celular como tal,
precursor en la síntesis de hormonas sexuales como la testosterona y el cortisol, y precursor en la síntesis de sales biliares, ya que estas emulsionan los ácidos grasos para hacerlos más solubles en agua y así facilitar su absorción. Continuamos con nuestras proteínas, que son biomoléculas orgánicas que más abundan en los seres vivos. Están compuestas, como lo hemos venido diciendo, por las CHOMPs, que son los elementos básicos de la vida, y por unas unidades sencillas conocidas como aminoácidos. Sus funciones fundamentales es la de ser los instrumentos moleculares mediante los cuales se expresa la información genética. Esto quiere decir que las proteínas ejecutan las órdenes dictadas por los ácidos nucleicos. Son sustancias plásticas para los seres vivos, es decir, materiales de construcción y reparación de sus propias estructuras celulares, y también sirven como fuente de energía. Y algunas tienen actividad biológica. Esta actividad biológica puede ser transporte, regulación, defensa y reserva, entre otras. Esta característica diferencia a las proteínas de otros principios inmediatos como los glúcidos y los lípidos que se encuentran en las células, ya que son simples sustancias inertes. De un aminoácido es que se compone de un grupo carboxilo y un grupo amino, y en su cadena de carbono tiene un carbono central. Como podemos notar en la imagen, tenemos el radical, que es la cadena lateral. A la derecha tenemos el grupo carboxilo, que se genera un carbono, un enlace doble con oxígeno, y tenemos un hidroxilo. Al otro extremo del carbono central tenemos un enlace doble con un grupo amino, que es hidrógeno y nitrógeno, y arriba, para completar, tenemos un hidrógeno. Los aminoácidos son moléculas orgánicas muy pequeñas, como se los había mencionado anteriormente. Constan de un grupo amino y un grupo carboxilo y se encuentran divididos en dos: aminoácidos esenciales y aminoácidos no esenciales. Tenemos que tener en cuenta que existen 20 aminoácidos esenciales para la vida. Los aminoácidos esenciales son aquellos que no pueden ser sintetizados en el organismo, y para obtenerlos es necesario tomar alimentos ricos en proteínas que lo contengan, ya que nuestro organismo descompone las proteínas para obtener los aminoácidos esenciales y así formar nuevas proteínas. Los aminoácidos no esenciales son aquellos que pueden ser sintetizados en el organismo a partir de otras sustancias sin ningún problema. Nuestra última parte de las moléculas orgánicas son los ácidos nucleicos, que son aquellos que juegan un papel muy importante en el almacenamiento y la transmisión de la información genética. Estos ácidos nucleicos se encuentran divididos en dos: ADN o DNA, que es el ácido desoxirribonucleico, y el ARN o RNA, que es el ácido ribonucleico. Son macromoléculas formadas por la unión de unidades muy pequeñas denominadas nucleótidos. Por lo tanto, el ADN y el ARN son polinucleóticos. Entonces, como podemos observar en nuestras imágenes, el ADN es una cadena doble y el ARN es una sola. La diferencia entre ellos es que el ADN tiene citosina, guanina, adenina y timina, y el ARN tiene citosina, guanina, adenina y uradio. Estas son las dos diferencias. Esta es la diferencia entre el ARN y el ADN. Debido a estos dos, podemos ver que al juntarse ADN y el ARN como mensajero, generamos una proteína. La función de los ácidos nucleicos es que el ADN se encarga de llevar la información genética de la célula y el ARN actúa como una molécula intermediaria para convertir la información genética en secuencias definidas de aminoácidos en las proteínas.
A pesar de que su función es tan importante, los ácidos nucleicos están compuestos tan solo por un reducido número de componentes estructurales. Estos componentes son los nucleótidos. Son considerados los pilares estructurales de los ácidos nucleicos, del mismo modo que los aminoácidos de las proteínas y los monosacáridos de los polisacáridos. ¿Qué pasa? Que un nucleótido se compone tan solo de 3 unidades separadas. Una de ellas es azúcar de 5 carbonos, ribosa en el ARN y desoxirribosa en el ADN, una base nitrogenada y una molécula de fosfato. Estas fueron las bibliografías que yo utilicé. Espero este video haya sido de su agrado. Muchas gracias por su atención.